Hay una idea que lleva más de 30 años dando vueltas en Mendoza. Aparece en los años 90, cuando un grupo de 50 profesionales, muchos extranjeros, diseñaron Ecovías, un sistema ferroviario que iba a transformar la movilidad de toda la provincia. El Valle de Uco, 45 minutos del centro, San Martín conectado, la red entera reutilizando las antiguas trazas del ferrocarril. El proyecto fue archivado. Se dice que por celos políticos, que por la presión de los transportistas. El expediente quedó en un cajón. Años después, Julio Cobos relanzó la idea bajo otro nombre, el ferrotranvía urbano. Licitó la primera etapa, mandó misiones a Hannover, a San Diego, arrancó la maquinaria. Celso Jaque construyó el primer tramo, Francisco Pérez lo puso en marcha, Cornejo lo duplicó hacia el norte, Suárez lo vuelve a duplicar, ahora hacia el aeropuerto y Luján. 6 gobiernos de distintos partidos sosteniendo el mismo proyecto. Eso casi no existe en la política argentina. Y sin embargo, hay una línea que todos esos planes mencionan, que consultoras privadas han propuesto una y otra vez, que el municipio de Guaymallén pidió hace años y que todavía no existe. La línea que conecta el departamento más poblado de Mendoza con su capital. Y lo más llamativo de todo es que si juntas esos mapas, el de Covías en los años 90, el Masterplan de Cobos, los estudios de las consultoras, siempre aparece la misma línea, el mismo eje, el mismo recorrido. No es casualidad, es que todos los que estudiaron el tema en serio llegaron a la misma conclusión. El corredor este-oeste es inevitable. La pregunta no es si se va a hacer, la pregunta es cuándo y cómo. Hoy voy a argumentar por qué esa línea sería, con toda probabilidad, la más utilizada de toda la red del Metrotranvía y por qué eso la convierte en la más necesaria. Vamos a ver los datos que respaldan ese argumento. Vamos a analizar el recorrido posible y los problemas reales de ingeniería que hay que resolver. Y al final vamos a mostrarte por qué esta línea no es solo una línea, es la pieza que convierte al Metrotranvía en una red de verdad. Empecemos por lo más básico. ¿Cuánta gente haría este recorrido? El censo 2022 de INDEC es terminante. Guaymallén tiene 321.966 habitantes y es el departamento más poblado de la provincia de Mendoza. No es el segundo, no es el tercero, es el primero, con una diferencia considerable sobre Las Heras, que tiene 234.000. La ciudad de Mendoza, por comparación, tiene apenas 122.000, menos de la mitad que Guaymallén. Entonces, cuando hablamos de una línea que conecte Guaymallén con la capital, estamos hablando de conectar el departamento más poblado de la provincia con su centro histórico, administrativo, comercial y universitario. Pero no hace falta hacer cálculos abstractos. La demanda ya existe y la forma más fácil de verla es mirando el sistema de colectivos. El Mendotran tiene un grupo 200 entero dedicado al corredor Guaymallén Centro. Las líneas como 201, la 202, la 203, la 230, la 232, la 233, la 234, la 235, la 240, la 241. Todas hacen variaciones del mismo eje Rodeo de la Cruz, el Carril Nacional y el centro de Mendoza. Más de 10 líneas haciendo el mismo recorrido. Esto no es casualidad. Es el mercado diciéndote con toda claridad dónde está la demanda, y aún así el servicio no alcanza. El problema de los colectivos en este corredor es estructural. Son lentos en hora pico, el tráfico sobre Bandera de los Andes y el microcentro convierte un recorrido de 20 minutos en uno de 50, van demasiado llenos. ¿Cuántos 200 te pasaron sin parar esperando en la terminal? Y generan el mismo tráfico que dicen estar resolviendo. Cada colectivo que entra en el centro es un vehículo más en el embudo. El Metrotranvía circulando, aislado o subterráneo, en el tramo céntrico, saca presión del eje vial más congestionado del Gran Mendoza. Y en términos de capacidad, la diferencia no es menor. Un colectivo estándar lleva unos 80 pasajeros. Una dupla del Metrotranvía puede llevar más de 180. Es casi 3 colectivos en un solo vehículo, sin depender del semáforo de la esquina. Ahora bien, que haya demanda es una cosa, pero la potencial de esta línea está también en a dónde llega. Pensemos el recorrido de este a oeste y anotemos lo que aparece en el camino. Rodeo de la Cruz y el Carril Nacional, punto de partida en una de las zonas de mayor crecimiento residencial del Gran Mendoza. Los colectivos del Grupo 200 tienen control terminal acá, precisamente porque es un nodo de origen de viaje consolidado. El mercado central de Guaymallén, uno de los mercados mayoristas más importantes del interior del país. Trabajadores, proveedores, comerciantes, tráfico diario, intenso y sostenido, no estacional. La terminal de ómnibus de Mendoza, el nodo de transporte interprovincial más importante de Cuyo. Cada persona que llega desde San Rafael, desde San Juan, desde el Valle de Uco o del este provincial, entran por la terminal.
Una línea del metro tranvía conectada acá no es solo útil para los mendocinos, es la puerta de entrada al sistema para toda la región. El microcentro y la estación Mendoza, el corazón del metro tranvía actual, donde se produce la integración con la línea norte-sur. Con esta conexión, la estación Mendoza pasa de ser el extremo de una línea a ser el nodo central de una red. El Hospital Central, uno de los hospitales de mayor complejidad del interior argentino. El acceso al transporte público, a los centros de salud, es un indicador de equidad urbana directa. Una línea que pase por el Hospital Central democratiza el acceso sanitario para toda la población de Guaymallén. El Parque General San Martín, el pulmón verde de la ciudad. La entrada principal sobre Emilio Civit recibe tráfico permanente de estudiantes, deportistas y familias. El parque hoy es un destino que mucha gente evita si no tiene auto. La Uncuyo, ciudad universitaria. Decenas de miles de estudiantes y docentes todos los días. En invierno, esperando un colectivo que pasa cada 20-30 minutos sobre Juan B. Justo, la demanda universitaria sola justifica un servicio de alta frecuencia. El Estadio Malvinas Argentinas. Capacidad para más de 40.000 personas. Los operativos de tránsito para los partidos de Godoy Cruz o la selección son un problema lógico conocido. Una línea del metro tranvía al estadio es la solución obvia. Y el extremo oeste acercando el servicio a Dalvian y La Favorita, dos de los polos de mayor crecimiento en ese sector de la ciudad. Ninguna otra línea imaginable conecta tantos destinos relevantes en un solo eje. Ahora viene la parte complicada. ¿Cómo se hace este recorrido? La traza tiene lógica clara en los extremos. El punto de partida es Rodeo de la Cruz, donde existen las vías del ex ferrocarril General Belgrano, construido a fines del siglo XIX como parte del ferrocarril Central Norte Argentino. Esa infraestructura está ahí, el Estado la tiene, solo hay que recuperarla. Desde Rodeo de la Cruz, la línea avanzaría sobre esas antiguas vías hacia el oeste hasta llegar al espacio Le Parc, la exestación Mendoza del Belgrano, hoy Centro Cultural, y acá aparece el primer nudo del problema. Opción A, superficie exclusiva hasta la terminal. Seguir en superficie implica elegir calles que pueden declararse exclusivas o semi-exclusivas para el metro tranvía. Bandera de los Andes es candidato natural, pero requiere quitar carriles al tráfico privado y resolver cruces. Es la opción más barata y más rápida de ejecutar. También es la más limitada en velocidad comercial y la que genera más fricción política con los comerciantes y vecinos afectados. Ya en los 90, estudios de la UTN de Mendoza advertían que el sistema a nivel genera conflictos permanentes en los cruces este-oeste de la ciudad. La elección de superficie para la línea original del metro tranvía fue la más barata, no la mejor. Cuidado con repetir el error. Opción B, nivel con tramo subterráneo. Esta es la opción que mejor resuelve el problema estructural. Desde Le Parc, el trazado bajaría siguiendo Mitre hasta Bandera de los Andes. Cruzaría el canal Cacique-Guaymallén, la barrera real entre Guaymallén y Capital, mediante un puente exclusivo y llegaría al sector del Hospital Central. Desde ahí comenzaría un tramo subterráneo bajo Monte Caseros, hasta Entre Ríos. Continuaría subterráneo bajo Avenida San Martín, Las Heras, hasta Estación Mendoza, el nodo de integración, y desde ahí volvería a superficie, siguiendo bajo Juan B. Justo. De vuelta en superficie, la línea continuaría por Juan B. Justo y Carlos Washington Lencinas hasta la ciudad universitaria, el Estadio Malvinas Argentinas y el área de La Favorita. El tramo subterráneo es caro, pero hace la línea más rápida, regular y competitiva con el auto. Sin eso, el metro tranvía en ese corredor va a quedar atascado en el mismo tráfico que debería evitar. La pregunta incómoda es si Mendoza tiene hoy la voluntad política y la capacidad de financiamiento para la opción correcta, o si va a repetir la misma historia de lo barato que después sale caro. Pero es algo que quiero que notes. Esta línea no es solo una línea, es la pieza que convierte al metro tranvía en una red real. Hoy el metro tranvía es un eje norte-sur, funciona, pero su alcance es limitado porque no tiene con qué cruzarse. Una línea este-oeste crea la primera intersección real de la red, la famosa cruz que tienen todos los sistemas de metro del mundo en sus etapas iniciales. Y la traza del Belgrano abre algo más. Las mismas vías que conectan Rodeo de la Cruz con Le Parc son parte del ramal que históricamente llegaba desde San Juan y el norte provincial. Rehabilitar ese tramo para el metro tranvía es compatible con llevar trenes de cercanías hasta el centro de Mendoza por Rodeo de la Cruz. El proyecto del tren de cercanías del Este, aprobado en junio del 25 para conectar Gutiérrez con San Martín, ya apunta en esa dirección. Ese servicio va a operar con triplas CRRC bajo concesión privada, y uno de los requisitos técnicos que se está discutiendo es precisamente la interoperabilidad con el metro tranvía.
que el material rodante del cercanías sea compatible con la red tranviaria existente. Si eso se resuelve bien, el nodo de Rodeo de la Cruz se convierte en el puente de empalme natural entre las dos redes. Y de ahí en más, las posibilidades de un servicio circular, este provincial al centro, centro al oeste y vuelta por el norte, un anillo que conecte el Gran Mendoza sin trasbordo, eso empieza acá. La posibilidad, a partir de ese nodo, son literalmente infinitas. Conexiones directas al aeropuerto, extensiones a Maipú por el sur, vinculación con Luján de Cuyo. La red que Covías imaginaba en los años 90 se vuelve posible paso a paso. El argumento es simple. Si querés saber cuál es la línea más necesaria de una red de transporte, mira cuánta gente ya está haciendo ese recorrido en condiciones deficientes. El corredor este-oeste de Mendoza grita esa respuesta todos los días. 321.000 guaymalleninos, la terminal, el hospital central, la Uncuyo, el Parque San Martín, el estadio, todo eso conectado hoy por colectivos que van llenos, lentos y atrapados en el mismo tráfico que generan. Esta idea lleva 30 años esperando. Ecovías la propuso, Cobos la anotó en el master plan. Consultoras privadas la analizaron, el municipio de Guaymallén la pide. La Sociedad de Transporte mendocino ya dejó las bases sentadas en la estación Mendoza para cuando alguien quiera avanzar. La infraestructura heredada está, la demanda está, el conocimiento técnico está. Lo que falta, como casi siempre en Argentina, es la decisión. ¿Vos qué crees? ¿Mendoza va a ser bien esta vez o va a volver a elegir lo barato? Contame en los comentarios. Y si te parece que este análisis suma algo, ya sabes cómo ayudar al canal.